Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El Antiguo Testamento nos muestra a grandes hombres, hombres justos, ¿no? Y, y uno se admira de estos hombres por su eh, integridad de personas, su integridad de hombres de fe. Ahí tenemos a Abel, a Abraham, a Moisés, a Josué, a David y los profetas. Y llegamos al Nuevo Testamento. En esta transición está San Juan el Bautista, sus padres, eh, Zacarías e Isabel, hombres justos, nos dice, que cumplían fielmente los mandatos de Dios. Job, ¿no? Y pues la lista es larga de estos hombres justos, santos del Antiguo Testamento. Y también en este periodo de transición, ya en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, también vemos la figura de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley. Por supuesto, no todos, pero la mayoría fueron enemigos de Cristo, ¿no? No solamente de su persona, sino también de su doctrina. Pero el cristianismo, a continuación del judaísmo, pues va a mostrar hombres resplandecientes de santidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, ya en los tiempos de la Reforma Protestante, a Gertrudis de Helfsta antes, ¿no? San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y después tenemos ahí a Santa Teresa de Lisieux, la francesa, a Santa Bernardita de Subirú, también francesa, ¿no? Y en Fátima, en Portugal, aquellos niños santos, ¿no? Que vieron a la aparición de la Virgen María en Fátima. Y por supuesto, antes de ellos, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, los grandes mártires de la iglesia, Santa Águeda, Santa Lucía, Felicidad y Perpetua, qué belleza de santos. Y también los apóstoles, por supuesto, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Los padres de la iglesia, y llegamos pues también al siglo XX, ¿no? San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, el beato Carlos Acutis, ¿no? Bien, etcétera. Entonces, estos hombres enamorados de Cristo, que expusieron el cristianismo en sus vidas, y, y eso llevó, por ejemplo, a la conversión. Ahí tenemos a San Ignacio de Loyola, este hombre, ¿no? Que soldado, y así se han transformado muchas personas. Por supuesto, también el aumento numérico de católicos en el mundo a muchos llama positivamente la atención. Claro, porque queremos que el mundo conozca a Cristo y se salve. Llegue también a este encuentro con Cristo que da la paz, da la felicidad por los valores que nos trae de lo alto. Entonces, y pues como que pues, por otra parte, también hay que decir que a pesar de este aumento del catolicismo en el mundo, como que no se saborea esa sal de ser cristianos, ¿no? Que debemos condimentar, llevar esta alegría, esta paz, esta integridad al mundo, la santidad en el mundo, y como que no se saborea, como que pues no se percibe. Hay tantísimos problemas en el mundo, hay una gravedad de situaciones, violencia familiar, situaciones de sexualidad desordenada, guerras, ¿no? Bastantes conflictos políticos,
como que no se saborea este olor de cristianismo, este olor de ser católicos en el mundo. Entonces, ahí en eso nosotros tenemos que ponernos un tanto, a ponernos a pensar por qué está sucediendo, que la iglesia nos está haciendo sentir, ¿no? En nuestros ambientes familiares, en lo laboral, en lo social, como hemos dicho, en lo político nacional. Por supuesto, también hay otros enemigos, ¿no? Tenemos este falso progresismo que está llevando a una gran enemistad de muchas personas hacia lo que es el cristianismo sin conocer a fondo lo que es la fe cristiana. El cristianismo invita a todo el mundo a amar. Por supuesto, amar, si bien es cierto, no tiene límites, límites en darse a uno mismo, a la persona, al ser amado, al mundo, al país, a la iglesia, al prójimo, pero también tiene sentido de responsabilidad. La libertad no puede ser tomada a diestra y siniestra y hacer lo que uno quiere. Tenemos que tener también una ética en el respeto al cuerpo mismo, porque no lo podemos entregar a unas relaciones sexuales que pues van a causar enfermedades y, ¿por qué no?, también la muerte a la persona. Entonces, Cristo, con el texto que hoy día les quiero compartir, nos está proponiendo, nos está invitando a algo muy, muy superior a la justicia y a la vida con Dios que tuvieron en aquel entonces de Jesús, ¿no? En aquel entonces, cuando Jesús vino, pues los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, algunos sacerdotes judíos, etcétera, y también frente al mundo actual. Entonces, a ver, quiero compartirles en este momento, a ver, me esperan un momento. Bien, aquí lo tenemos, aquí está, es del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Está tomado el capítulo 6, del versículo 27 al 38. Jesús dijo a sus discípulos: yo le digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, así expuesta por nuestro Señor Jesucristo, lo que es la fe cristiana. La fe cristiana no ha venido para limitarle a las personas su libertad, no, ha venido para enseñarles que el corazón tiene que ser expansivo, amoroso, generoso, ¿no? Dar más de lo que nos piden en el trabajo, en el aprecio, pues, a la patria, hacia una persona que está pidiendo limosna. Eh, Hay tantas personas con necesidades, incluso hasta de una palabra de aliento. El Señor nos está invitando a lo más excelso
en la moral, en la espiritualidad y en el trato con el prójimo. Bien, pues estamos ante la nueva ley de Dios, no los 10 mandamientos del Antiguo Testamento que fueron dados exclusivamente para el pueblo judío. No, salimos. Cristo viene y rompe esta visión nacionalista que tenían los judíos y se va a expandir hacia una universalidad, la catolicidad de su mensaje. El cristianismo es católico porque está invitado a amar a todo el mundo, no a tener un amor cerrado como lo tenían, por ejemplo, pues los judíos. Claro, hay que entender que el tiempo del pueblo judío, unos 12 siglos aproximadamente, pónganle unos siglos más, siglos menos, fue una escuela para la humanidad en el pueblo, en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Dios fue preparando a la humanidad a través del pueblo judío y le fue dando unas leyes. Estas leyes, por supuesto, eran como un maestro, como un guía para que el ser humano vaya preparando su corazón para la venida de lo pleno, para recibir ya no la leche materna, sino alimento sólido. Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, que este amor estaba circunscrito solamente para el paisano, para el pueblo, de la gente del pueblo judío. Miren lo que dice Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el prójimo era el mismo paisano. Entonces, estaba en cierta forma exceptuado el judío de no mostrar afecto a cualquier persona de otros pueblos, de los pueblos paganos. Entonces, sí, pero tenía que mostrar amor, cuidado al huérfano, la viuda, inclusive al forastero, ¿no? Pero era para el pueblo judío, nada más. Entonces, esto era una preparación. De ahí, pues, que y se formaron cantidades de normas. Aparte de los 10 mandamientos, se dieron unas 613 normas para que el pueblo judío fuera creciendo en santidad. Y, sin embargo, ¿qué pasó? Que con el transcurrir de los siglos, muchos cayeron en ver estos mandamientos que servían para formar la sensibilidad, la humanidad del pueblo judío. Al contrario, cayeron en un legalismo. Empezaron, pues, a limitar su actuar, ¿no? Y se formaron incluso estas normas, de estos preceptos de cómo tenía que actuarse en el día del sábado, en el día del descanso que Dios había dado al pueblo judío para que tuviera este encuentro de amor con Dios y también un encuentro de amor con el prójimo. Pues lo habían limitado incluso a qué cosas, qué trabajos podían realizarse, qué trabajos no podían realizarse, la distancia que podían caminar, ¿no? Y cayeron también en unas tradiciones que se apartaban del buen trato al prójimo, lavarse las manos, por ejemplo, el diezmo, las ofrendas, y que se consagraban a Dios. Ya no se atendía, pues, a los padres enfermos o necesitados. Entonces se llegó a limitar. Y también eh, llegaron, pues, las prohibiciones, pues, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio. Entonces se llegó a tener una visión así un poco, en forma negativa del qué hacer. Y entre estos, por ejemplo, hubo una prohibición de no tocar enfermos y cadáveres. Y eso, pues, afectaba mucho porque antiguamente, pues antes de que se descubriera, pues, los medicamentos, la penicilina, etcétera, mucha gente caía enferma. Y miren cómo es que aquí en el Levítico, en el capítulo 5, versículo 3, se nos dice
se les daba esta advertencia al pueblo judío de no tocar cadáveres, de no tocar eh, eh, cuerpos de animales muertos o de personas muertas, etcétera, ¿no? Miren escuchen lo que dice Levítico 5:3. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y después se da cuenta y entonces se encuentra con delito. El libro de Números nos dice algo similar. Números 5:2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a los que están impuros por flujo seminal y a todos los que están impuros por haber tocado algún muerto. Miren lo que nos dice Número 19:12. El que toque a un muerto, a cualquier cadáver humano, quedará impuro durante 7 días. Entonces, miren, con esto se llegó a interpretaciones insensibles, inhumanas, ¿no? Ahí en los tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús va a narrar una de las parábolas más bellas de cómo Dios nos ama, pero que también nos hace ver a veces lo insensible que somos por caer en legalismos, que esto fue lo que les pasó a los judíos y nos podría pasar también a nosotros cuando vemos a una persona con necesidad. Miren lo que nos dice Lucas en el capítulo 10, versículos 31 y 32. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. O sea, en el camino entre Jerusalén y Jericó, acuérdense, que habían asaltado a un hombre, lo habían golpeado tantísimo que había quedado casi muerto. Entonces nos está diciendo que por ese camino bajaba por casualidad un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué se puede esperar, pues, de los sacerdotes, de los levitas, que eran las personas consagradas para auxiliar a los sacerdotes, servir al pueblo? Entonces, pero ven a un hombre que no es su paisano, ¿no? Es un samaritano, alguien que no nos dice, podría ser un samaritano, un pagano, ¿no? Pero nadie lo ayudó. Y sabemos muy bien que Jesucristo nos cuenta la historia de que pasaba pues un samaritano y auxilia a ese hombre, que bien podría haber sido también un judío, ¿no? Entonces, imagínense, solamente por cuidar estos legalismos de no tocar un muerto, un enfermo. Entonces viene la dureza del hombre, ¿no? A veces hay personas que necesitan de nosotros un dólar, un sol, lo que sea, y pasamos de largo, nos volvemos insensibles. Entonces, aquí se había caído, pues, como decía, en una visión, sí, en muchos judíos, una visión buena de no hacer lo prohibido, ¿no? Estas formas, lo estoy diciendo, son expresiones dichas, ¿no? En forma negativa, dichas en negativo. O sea, no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, no robarás, ¿no? Eso es bueno, dicho en forma negativa, ¿no? Ahora con Cristo vamos a pasar así de esta visión, de estas formas de expresarnos negativas, a un actuar positivo y generoso, magnánimo. Cristo, miren cómo es que en el Antiguo Testamento ya se decía, desde Génesis, miren en el capítulo 4, versículo 24, leemos lo siguiente, sobre este hombre Lamec que tenía 2 mujeres y las amenazaba de esta forma: si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. En Tobías, capítulo 4, versículo 15, se nos dice: no hagas a nadie lo que no quieras para ti, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, estas son formas un tanto, pues, así, negativas de decir algo, ¿no? Ahora, por supuesto, Jesús nos viene a traer un cambio de pensamiento,
un cambio de actuar, nos trae una nueva ley. Ya no esta ley de los 10 mandamientos, sino esos mismos mandamientos, pero llevados a una plenitud. Y nos trae una forma más amplia de sentir, de actuar, de relacionarnos con el prójimo, ¿no? Miren lo que Jesús nos va a decir ahí, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7 veces, sino 77 veces. Entonces, miren cómo es que Jesús, en contra de lo que Lamec, amenazando a sus mujeres, ¿no? Que sería vengado él 70 veces 7, Jesús va a decir: no, tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces, y esto vale para, por ejemplo, la vida familiar, sobre todo en el matrimonio. ¿Cuántas veces entre esposos se hieren en el trabajo? A veces las ofensas cunden en el trabajo y hay que perdonar. Y esto pues va a sanar las relaciones, va a sanar las heridas, va a evitar que guardemos resentimientos y rencores y que se conviertan después en situaciones de enemistad, de odio, ¿no? Ahora, Lucas, por ejemplo, nos va a decir en el texto que hemos leído: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Tobías decía lo contrario, decía, no lo contrario, lo decía en forma negativa, decía: no hagas a nadie lo que no quieras para ti. Mientras que Jesús nos envía a realizar el bien a la persona, ¿no? No solamente no hacerle el mal, sino no hacerle eso, no solamente hacerle el mal, sino también hacerle el bien, y aun cuando no nos pidan 70 veces 7 hacerles el bien. Pues eso es lo que Jesús nos está pidiendo, algo más excelente. Entonces, en esta propuesta de amor que nos hace el Señor, de amar al que nos odia, rezar por el que nos persigue, rezar al contrario, el que tiene enemistad con nosotros. Miren cómo nos dice, ¿no? A ustedes han oído que se dijo, se está refiriendo al Antiguo Testamento: no cometerás adulterio, ¿no? Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También se dijo: el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, eh, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A ustedes se les dijo, pero ahora yo les digo, está reformando ese mandamiento y lo está haciendo más exigente. Bien, pues, hermanos, somos católicos y estamos llamados a transformarnos en amor y transformar nuestros ambientes familiares, sociales, en amor, ¿no? En practicar estos preceptos del amor. Son difíciles, sí, obviamente, ¿no? Pero tenemos que practicarlo una vez, otra vez, 2, 3 veces, 77 veces, ¿no? E inyectar, infundir estas preciosas virtudes y valores cristianos en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, hermanos, estamos invitados a hacer esta sal en el mundo, a transformar el mundo. Que el Señor los bendiga.